Bueno, entonces, ahora sí, yo siguiendo un poco con lo que se ha comentado, pues desde luego felicito a Iliana porque su texto a mí me pareció muy rico en información, me pareció el texto en sí como que ya está muy acabado para presentarse como un artículo, aunque la parte final en donde deja un pendiente que ya sería pues otra cuestión, ¿no? Otra cuestión en Sí, donde se podría visibilizar aún más a través de la prensa el debate que se dio entre Spinoza y Busto por las propuestas que hace Busto en torno a la reorganización administrativa. A mí me parece que eso te da para otro trabajo, sí, Iliana. Y por otro lado, también tal y como nos presentaste el texto y afirmaciones que tú realizas, ¿sí? Como en el sentido de que la carrera administrativa de Emiliano se vio fortalecida en el ministerio de Matías Romero. Entonces, y posteriormente señalas que la carrera de Busto tomó otro giro con la llegada de Limantur. A mí me gustaría que pudieras como identificarnos las etapas de trabajo del funcionario administrativo durante Romero y durante Limantur, ¿no? ujú, Y por otra parte, me parece muy, muy coincidente los proyectos, las propuestas y las iniciativas de Busto con con las de Matías Romero. ujú, Sobre todo lo conducente al desarrollo de propuestas como la cuestión del desarrollo del comercio a través de la eliminación de aranceles, sobre todo a la minería, y me parece que tienen un pensamiento económico muy, muy parecido, ¿no? En ese sentido, quizá valdría la pena redondear, tal y como se te sugirió en la introducción, problematizar un poco al personaje y al final darle un cierre eh, para que quede como muy claro su aporte en el largo periodo en el que él fue funcionario público. Por lo ujú. demás, a mí me parece un trabajo muy bien logrado, muy bien llevado, a pesar de que sí, yo también le rehuyo a la historia económica, eh, me pudo atrapar y verle todas estas cuestiones positivas. Felicidades, Siliana. Muchas gracias, Sí, eso sería de mi parte. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O le damos paso a Iliana? Creo que Elsa levantó la mano. ¿Elsa? Y Sí, Claudia. luego ¿me escuchan? Claudia. Sí, Ah, sí, ¿Me escuchan? Ay, sí. sí. gracias. Buenas tardes a todos, qué gusto verlos. Iliana, no te conocía, no tenía el gusto, y perdón que entré un poco tarde, pero bueno, yo lo que quiero comentar, coincido en varias de las cosas que han dicho ya los compañeros, eh, particularmente con lo que dijo Eugenio al principio, que pues qué importante es conocer de estos personajes, de los servidores públicos, estos pues que parecen de segundo nivel, aunque viendo toda la labor, el trabajo, la trayectoria que hacen, todos los espacios que estuvo ocupando un personaje como Emiliano Busto, bueno, pues yo no sé si es válido decirle de segundo nivel, ¿no? Porque es un Sí, montón de trabajo. Como dijo Eugenio, sí creo que escuché bien, yo también he trabajado en el gobierno federal y bueno, pues aquí en la UNAM también me toca hacer estas labores de funcionaria y entonces conozco un poco, ¿no? De qué van estas cosas, aunque claro, pues es otro momento y otras circunstancias, ¿no? Pero creo que es bien importante esto que decía él, que decía nuestro compañero, rescatar
y dar a conocer la labor de personajes como esta. A mí me parece sumamente, sumamente valioso esta aportación. Ileana, yo no conocía al personaje, la verdad es que nunca había escuchado de él, ya lo decía Ujú. Marisa, Laura, bueno, pues conocemos a los grandes, y bueno, pues él tuvo su desempeño entre Matías Romero, ni más ni menos, y entre Limantur, ¿no? Así Sí. que pues estuvo efectivamente con esos grandes personajes de la historia y de la hacienda pública. Quería, a ver, aquí tengo mis anotaciones. Bueno, es que también veo en tu texto que son tantos los temas, tantas las aristas que tiene un personaje como este, que yo creo que cada quien podría decir o nos enfocamos en algo que nos llama la atención o que nos parece interesante. Por ejemplo, Eduardo te decía el gana de geografía, a lo mejor ahí encuentras algo que es autor de algunos textos. A mí, yo te podría decir, me llama mucho, luego de la lectura, pues me llama mucho la atención tu trabajo en las aduanas marítimas y fronterizas. Ujú. Es que cada uno de estos pequeños, de estos temas podría ser un universo, bueno, no un universo, un tema a desarrollar, que bueno, pues yo no quisiera más que decir eso, que me llama la atención y me parece que cada una de estas labores que llevó a cabo allá en la Secretaría, pues seguramente le llenaron de experiencias, de conocimiento de los territorios en los que se establecía, de las oficinas a las que iba, de las personas, ¿no? También cómo aprender a la experiencia de vida y la experiencia profesional que da trabajar con personas, estar Ujú. cotidianamente con grupos de trabajo y aprender a lidiar con, pues con la forma de ser de cada uno de los integrantes del trabajo. Yo no sé si en este sentido, Ileana, pues Emiliano Busto es, a lo mejor por entrar tarde me perdí de eso, pero sí es considerado en este sentido como pese a que lo opacaron sus jefes y algunos otros personajes más destacados, pues sí es considerado como un líder en este ámbito de la hacienda pública. No sé si cabe la pregunta así como un líder, porque pensamos en líderes en políticos y en caudillos militares, ¿no? Pero bueno, pues creo que también, o en un gran jefe, ¿no? De estas oficinas de gobierno es que que implementaba acciones, medidas que parecen tan sencillas tal vez, pero la verdad es que eran pues en pro de la modernización de la recaudación y del sistema pues de la hacienda pública. Por ejemplo, eso que mencionas en alguna página, la de contar con cajeros habilitados en cada dependencia, ¿no? Con Ujú. gente, o sea, ¿qué implicaba esto, no? ¿Cómo preparar a las personas? ¿Cómo, Sí. este, pues seguramente esto es una innovación, se requería de preparar a la gente, de enseñarle cómo atender este negocio y algo que tú decías también, tan sencillo como uniformar, ¿no? Los formatos a llenar, así igual con las personas, ¿no? Cómo aprender a unificar procedimientos. Lo mismo en Ciudad Juárez que en Campeche, en Puebla, bueno, pues era toda una labor titánica, yo creo. Bueno, Sí. entonces, pues simplemente decirte que me gustó mucho tu texto, que me parece muy Ay, gracias. interesante rescatar, muy importante rescatar estos personajes. Y eso, mencioné algunas cosas que a mí me llaman la atención y que como te decía, pues cada una de estas temáticas podría desarrollarse, pero bueno, no es el objetivo, ¿no? Claro. Simplemente decirte que me parecen muy atractivas estas temáticas. Muchas Y gracias. gracias, Liliana. ¿Teníamos a alguien más Levantó la mano, sí, ¿no? Claudia, Claudia? Yo por alguna Sí, yo, razón no veo las manos, ¿eh? Perdón. está bien, gracias, doctora. Bueno, igual, ¿no? Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de año. Eh, en segundo lugar, bueno, felicitar a Eliana porque el texto me pareció muy ameno. Yo lo disfruté bastante. Me gustó mucho cada cosa que leía, me emocionaba más, ¿no? Ay, qué bueno. Eh, bueno, el trabajo, igual, ¿no? Como ya lo han venido comentando y como lo acaba de mencionar Elsa, pues es enriquecedor en muchos, muchos sentidos. Pero a mi forma de ver, destacan dos grandes temas.
o yo quiero Ujú. destacar dos grandes temas. El primero es esta cuestión del reordenamiento y control de las instituciones y de los recursos, tanto materiales como humanos, con que contaba el Estado en el último tercio del siglo XIX. Y en este pues grande proyecto, también el texto nos deja ver la utilidad de darle seguimiento a estos individuos que, como ya se ha mencionado, o que nosotros hemos o venimos denominando como de segunda línea, porque a través de ellos se nos permite profundizar en estos grandes procesos, comprender los detalles, comprender estas, pues no sé cómo decirle, estos pequeños detalles, ¿no? De los proyectos, como ese reordenamiento institucional y entender que estos no recaen precisamente en los grandes hombres, ¿no? Como Limantur. Esto recae en muchos otros individuos que también dejaron su granito de arena. Bueno, esos son los dos grandes temas. Y yo únicamente como una sugerencia para Liliana es esto que hemos venido trabajando en el seminario, ¿no? Sería bueno que pudieras ampliar, profundizar los vínculos de amistad, profesionales, etcétera, de Busto, para tratar de Ujú. comprender la carrera y después el giro que tiene. Esto desde el enfoque biográfico, ¿no? Que es lo que, como mencionaba, hemos venido trabajando en el seminario, nos ha sido de gran utilidad. Y efectivamente, a mi manera de ver, creo que sería más enriquecedor que se cubriera esta parte a que abordaras el último tema que dejaste pendiente sobre la Sí, prensa, porque como dijo la doctora Rosario, sí, eso ya sería como una segunda parte del artículo. Y pues nada más felicitarte, porque sí, en realidad es sumamente enriquecedor el texto. Gracias. muchas gracias. Bueno, muy bien. Ileana, Sí, ay, pues muchas gracias. Les agradezco todas sus observaciones. La verdad es que, miren, yo como me encontré con este personaje, dije, es que mi objetivo era darlo a conocer y dar a conocer que este tipo de funcionarios fueron los hacedores o digamos que dieron los insumos necesarios para poder concretar políticas públicas que ya se venían pensando desde cuándo, pero que no se habían podido eh, una, delinear y dos, implementar, ¿no? Entonces, esa es mi intención con este texto. Pero ya después, miren, esta es la segunda vez que me lo leen colegas especializados igual que ustedes. Pero lo que me gustó mucho de la sesión pasada de esta, sobre todo, es justo que de pronto hay algunas cosas que uno no se da cuenta de la yo misma digo, ay, pobre Emiliano Augusto, no me di cuenta yo de la importancia que tenía y no la destaqué lo suficiente en en el trabajo que le dediqué. Entonces, sí, en efecto, creo que sí me falta hacer destacar que estos personajes son tanto, no sé si más importante, pero sí son muy importantes en el reordenamiento, como decía Claudia, institucional y en la elaboración de insumos para la elaboración de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué digo elaboración de insumos? Porque básicamente lo que hace Busto es eso, lo que se necesitaba, manuales, estadísticas, boletines, las visitas, los informes de visitas, etcétera, y todo eso son insumos muy necesarios para poder hacer una ley, una modificación a tal o cual ley, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, también a mí me llamó mucho la atención esta cuestión se queda tantos años en la Secretaría de Hacienda, o sea, en realidad empieza en los años, si lo podemos ver, digamos, formalmente, en los años 60, como parte de la administración, del equipo administrativo de Juárez, ¿no? Aunque está, itinerante, pero si lo vemos desde ahí hasta los años 90, pues tiene 40 años de experiencia en la administración pública, ¿no? Básicamente y aún así no lo pelan al final. Entonces, tiene, digamos, como su pináculo en los años 80 y después de ahí ya empieza a ser, pues, ninguneado, yo hasta siento, por la correspondencia que he visto con la Limantura, sí lo veo. En ese sentido, sí,
Yo, ahora con lo que me decías, Marisa, de hacer hincapié en el resultado de la aplicación de sus propuestas, creo que no lo hice justo, uno, por lo que vieron al final del texto que yo estaba, miren, ya no lo desarrollé justo porque dije, es que este ya es otro tema. Y creo que me sale ahí otro artículo tanto más largo que y creo que incluso si lo dejo aquí ya me iría por otro lado, que ya no es el objetivo principal de destacar a este personaje así completo con cómo hacer para definir las funciones de las oficinas. Entonces, yo creo que como me quedé ahí, ya no concreté esa parte de decir, bueno, sus propuestas no se establecieron en su momento, y yo creo que ahí tiene que ver con que, no me acuerdo ahorita quién me lo preguntó, pero que me preguntaban por qué no se establece, creo que fue Laura, pero no me acuerdo, ¿por qué no se establece todas estas ideas que pues son buenas ideas y que aparentemente uno dice, bueno, pues, pero ¿por qué no se establecen en ese momento? Yo pienso particularmente porque en estos años hay dos cosas. Uno, las prioridades de los que ocupan la Secretaría de Hacienda no necesariamente son la reorganización administrativa. En algún momento sí, en los años 80, pero después, digamos, ya, o sea, como que no es esa la prioridad, porque la prioridad van a ser dos cosas. Una, la reorganización o el arreglo, más bien, así se le dice, de la deuda pública, que al final se logra en los años 86 con la conversión Dublán. Y la otra, el establecimiento de el tendido de vías férreas, que se establece con varios contratos, particularmente estos dos que les mencionaba, el ferrocarril central y el ferrocarril nacional, que de nacional pues nomás tiene el nombre, básicamente. Y creo que en eso las prioridades eran esas en ese momento. Ahora, por otro lado, tampoco hay todavía, y esto creo muchísimo más que yo, porque la verdad es que ahí sí, como digo, no es que yo no lo conozca, pero lo conozco un poco menos, mucho menos que ustedes, la cuestión política. Creo que uno de los principales problemas que tienen los secretarios de Hacienda, ya sea Mejía, Romero, Dublán, etcétera, en esta época, es que todavía para los años 80 y todavía incluso en los años 90 hay los estados de la República, como bien decía Eduardo, son muy rejegos, extremadamente rejegos a cooperar con la federación. Aunque existen los mecanismos fiscales para que lo hagan y para que se les obligue, como la contribución federal, pero de cualquier manera son todavía muy rejegos. Entonces, esto me parece que, siguiendo un poco sí, las ideas de Garner, este liberalismo que se establece, la consolidación del liberalismo patriarcal que se establece hasta los años 90, 80, ya con una segunda generación de gobernadores que ya están mucho más alineados al proyecto político y modernizador de Díaz, entonces sí, ya digamos que existen las condiciones políticas para poder echar a andar planes de largo plazo en materia económica. Parece que ese es uno de los factores por los cuales los proyectos de Busto no se pudieron establecer en su momento. Pero que sí lo puede hacer Limantur al final, porque finalmente uno de los procesos que yo he estudiado es cómo la Secretaría de Hacienda logra centralizar absolutamente la autoridad en materia de administración pública y de proyecto económico y de modernización a finales de los años 90, justo con Limantur a la cabeza, porque ya venía un largo trayecto de esa consolidación de la centralización de la toma de decisiones en materia económica en la Secretaría de Hacienda y ya no en la Tesorería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ese es uno de los principales factores. Luego, la otra, en ese sentido, sí se pueden notar estas etapas de este funcionario. Lo voy a hacer más explícito. Con Romero, que efectivamente yo veía y decía, es que Romero es así como ay, perdonen el coloquialismo, pero yo lo pensaba así dije, es que este es como su Dios.
o sea, un poco, porque casi, o sea, casi que iba punto a punto del pensamiento económico de Romero, pero Emiliano Busto lo que tiene, digamos, es esta, agudeza intelectual para decir, esta es la estrategia, o sea, este es el pensamiento, esta es la idea, y esta es la estrategia para poder lograr esto, ¿no? Este ideal, que aparentemente nada más está ahí, pues en el aire, pero no, lo que hace Busto es decir, miren, hay que hacerle así, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, lo voy a hacer, voy a identificar esas dos etapas. También, una cosa en la que me han hecho mucho hincapié es en problematizar al personaje, porque como les digo, creo que yo misma no, ay, pobre, no, creo que yo misma tampoco le hice justicia a todo su trabajo, pero sí, lo voy a destacar. Lo que me mencionaba, Eduardo, hace un momento. Mira, la verdad no tengo pensado ir al acervo local de Guanajuato en este momento. Me fascinaría, pero creo que todavía no estoy en eso. Lo que sí puedo, hacer un poco más de énfasis es, me parece que las memorias de la sociedad están en la biblioteca del AGN, que son, fácilmente identificables, localizables, ¿no? Entonces sí voy a hacer una búsqueda de esto, al menos, un poco más rápida, justo como para destacar esto que me han dicho, que la verdad no lo tenía yo en la mira, esta cuestión de los nexos, pues ya sea de amistad, de compadrazgo o etcétera, de este personaje, porque yo en realidad, ¿saben qué? Lo veía como muy solo, muy solo, muy como que iba medio ahí, más o menos. O sea, en realidad ni Romero lo tenía como en la primera opción, porque cuando manda a hacer la estadística general de la República, al primero que no, Ibel, y no más porque renunció, entonces dije, pues Busto, ándale pues, chato, vas, ¿no? Entonces, por eso yo la verdad no había tenido en cuenta esta cuestión de los nexos, pero sí lo voy a, sí lo voy a hacer. La otra es que aquí sí, Laura, tengo yo un poco de problemas porque fíjate que no tengo la correspondencia de Romero con Busto. Creo que sería una gran fuente, pero no la he localizado. Solo tengo la de Limantur con Busto y ahí es justo donde veo cómo lo ningunea y lo maltrata así feito, ¿no? Entonces así no sé dónde está. Ahí si me pudieran ayudar, se los agradecería mucho. Y la otra es que esto que mencionabas, Elsa, sobre si es considerado como líder en la hacienda pública, no, creo que nada más lo ponen como jefe, así como que pues porque sabe, ¿no? Porque saben que sabe, pero siempre lo mantienen como muy ahí. Cuando lo mandan a edición de París de 1889, que creo que es ahí donde se presenta la Torre Eiffel, me parece que sí. O sea, es una feria sotototota así tremenda, que tiene un impacto así súper guau. Y las noticias de que se ganó una medalla, su trabajo, es así una nada. O sea, una rayita así de, por cierto, el trabajo de gusto se ganó. Ay, felicidades, ¿no? Y ya, ¿eh? Yo les digo que a mí eso particularmente es lo que me causa mucha curiosidad de este personaje, porque en efecto tiene una gran experiencia en materia de administración pública, en lo práctico, pues, ahí como bien decían, en el trabajo de campo, pues, ¿no? No nada más así de, pensando de, de así hay que ser bien liberales, ¿no? No, sino cómo, y cómo lo vamos a hacer, y cómo, ¿no? Pero de pronto no, como que no se le hace, como que no se le da justo este papel. Lo que más alcanzó fue ser como una especie de subsecretario, que es ser oficial segundo de la secretaría, pero se quedó un año, ¿eh? Y ya después va para afuera. Y ya de ahí lo ponen en otras cosas. Ay, pues póngase en el timbre y póngase, ¿no? Así. Entonces, creo que no tiene ese liderazgo y creo que también justo, tal vez sea por personalidad, porque ya para entonces no sé cuántos años tiene, pero solamente dicen que ya es un hombre muy mayor y creo que ya un poco lo tiraban de a loco, entonces era como, ay, bueno, pues sea viejito, ya ponlo por allá, ¿no? Un poco. Siento, pero sin dejar de reconocer su experiencia en materias administrativas. Eso sí, porque sí le hacen mucho hincapié, como bien decía Maris al principio, hacen mucho hincapié en en que se le reconoce en la prensa de pronto, pero como bien decía Mari, no tanto. O sea, Romero sí, sí, no, es bien abusado este señor, pero Limantur
cero. Y Dublan, menos. Para Dublan ni existe este señor, básicamente. Entonces, porque está muy ocupado haciendo la cuestión de la deuda, ¿no? Entonces, pero les agradezco mucho todo esto que me han hecho, porque me lo han, ¿cómo les digo? Como contextualizado un poco más, ayudado más bien a contextualizar la importancia de este tipo de personajes en una época en la que aparentemente solamente destacan los limantures y los romeros y los macedos y Casasus y etcétera, pero no estos de segunda fila, que eso, llamarlo de segunda fila no sé qué tanto, solamente digamos en términos jerárquicos de la Secretaría de Hacienda sí, pero en términos de pensamiento administrativo es él el que tiene el protagonismo, sin duda. Y sus ideas son tan importantes que se logran concretar a finales del siglo. Muchas gracias. Les agradezco enormemente todo esto. Me llevo mucha tarea. Y se los juro que la última parte lo voy a hacer otro artículo porque sí, ya. No, ya, si no, too much. Dije, me va a salir un libro aquí de este señor, entonces no, ya, aquí le paro. Pero sí, le voy a parar, se los juro. Y sí lo voy a hacer más narrativo, mucho más narrativo que tan... y les agradezco mucho, yo sé que de pronto la historia económica puede ser medio... pero ya vieron que no tanto, está padre, también aporta mucho. Sí, yo entiendo que de pronto puede ser difícil. Para mí misma, de pronto leer a algunos colegas y es más como tan comunes que uno esté leyendo constantemente, así que les agradezco mucho todos los comentarios que me han dicho. Muchas gracias. No, al contrario, Ileana, muchas gracias.